Bienvenidos a mi comunidad Namu Learning. El día de hoy espero estén teniendo un día maravilloso y grandioso. Nosotros el día de hoy estamos ansiosos, estamos también animados y esperamos esta lectura de este cuento llegue a sus corazones, a sus mentes, les deje una enseñanza. Puedan sacarle el mayor provecho, por supuesto. Estamos tanto en Spotify como en YouTube. Y pues bien, hablando como tal del cuento que les traigo para el día de hoy, es denominado nada más y nada menos que Asco. Es de Alexandra Walter Londoño. Y lo que tengo que decir es que este cuento es sacado de Antología Relata 2012. De modo que voy a hacer una pequeña introducción del libro y si ustedes lo desean pueden saltar directamente al cuento en el minuto 2 con 11 segundos y allí ya como tal van a tener el cuento, ¿vale? Después del cuento van a tener una pequeña interpretación de mi parte. Yo sé que la interpretación es muy personal de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algunos términos que quedan como muy confusos para algunos de nosotros, principalmente por mí lo digo, claro. Y por ese motivo, por esa razón, he tenido en cuenta hacer una pequeña interpretación. Entonces, continuemos con la explicación del libro. Este libro fue lanzado precisamente después de la creación de unos talleres de escritura creativa con el propósito de incentivar a la lectura y a la escritura. Por allá fue hecho por el Ministerio de Educación en el año 1998 y es algo muy interesante porque ustedes pueden encontrarlo precisamente en estos días a través de la página del Ministerio de Educación para suscribirse y optar por hacer parte de estos talleres de escritura creativa y a su vez, si lo consiguen, publicar en este mismo libro, Antología Relata, posiblemente irá a ser en el año 2023. Entonces, los animo para que se presenten, para que le pierdan el miedo a la presentación, precisamente a la escritura, a todas aquellas cosas que pueden causarle a uno nervios y ansias. Bien, y continuando y dando avance, lo primero que tengo que decir después de esta introducción es que este libro nos deja una enseñanza muy bonita al principio y es esas claves para nosotros poder llevar a cabo la escritura. Nos deja una serie de 10 capítulos muy cortos, aproximadamente de media página, en donde podemos sacarle provecho para llevar a cabo una escritura creativa. Y pues bien, mi comunidad Namu Learning, la idea es que ustedes el día de hoy puedan atesorar este cuento debido a lo cargado de sentido y de significado. Vamos entonces a comenzar con la lectura. Asco, por Alexandra Walter Londoño. Capítulo infinito. Parada, desnuda, frente al espejo, tomó conciencia de toda su fealdad. No es que su nariz fuera tosca o torcida o demasiado abultada. De hecho, era pequeña. Bajaba en línea recta desde el centro de sus cejas y se curvaba ligeramente hacia arriba, dándole al perfil ese toque que tan caro venden las clínicas de estética. Pero era justamente ese respingo el que la afeaba, y es que en él, más que el hecho físico de una curva, había un significado, una expresión de fastidio, una repulsión. Era una nariz mensaje, moldeada por todo lo dolido durante años. Intentó modificar la expresión construyendo una sonrisa, pero de alguna manera aquel respingo templaba el lado superior derecho del labio, impregnando también la boca del mismo fastidio. Sonrió de nuevo, ampliando esta vez la abertura de los labios y dejando ver la fila de dientes blancos, completos, parejos. Demasiado parejos, si se quiere. Esa simetría blanca, en cierto modo inexpresiva, y precisamente por lo inexpresiva, no ayudaba a equilibrar, aunque fuera un poco, la mueca también de repugnancia de aquella boca de labio izado. Bajó la mirada con la nuca doblegada por el cansancio. Posó sus ojos en aquel escudo del honor tempranamente arrebatado. Infinidad de cuerpos sintieron el roce de ese vello y con ansiedad se precipitaron en la gruta del amor, pero nunca alcanzaron el fondo del misterio. La tranca infranqueable, insoportable, cauterizaba el deseo, y ese vaho
no solo explicaba el respingo, sino el hastío actual. El fastidio la sacudió, se enderezó y fijó sus ojos en el espejo. La mirada que iba se encontró con la mirada que venía del espejo. Las miradas se interrogaron y terminaron por reconocerse. Aquella que salía del espejo portaba la pestilencia del pasado. La que iba a su encuentro llevaba toda la desilusión del futuro. El encuentro de las dos miradas inmovilizó el tiempo. En ese inmenso instante, desnuda, frente al conjunto de nariz mensaje, boca fastidio, pubis hastío, sintió asco. Comprendió que inevitablemente tendría que vivir consigo misma por el resto de su vida. Capítulo finito. Pero el camino se le hizo largo. No pudo comprar rosas, ni plásticas, ni de cristal para su mesa de centro. En el fondo, siempre anheló la rosa viva o muerta, pero la rosa con espinas. La rosa que nunca tuvo. Buscó herramientas para cortar los eslabones que la esposaban al recuerdo, y no encontrándolos, pero tampoco pudiendo soportar el fastidio, arremetió contra la vida con su cuerpo encadenado. Cuando no aguantó más, el día cuando se le rompió el cuerpo y el alma por ahí derecho, cuando se le desnucó Juan Salvador Gaviota, ese día se desnudó y se paró frente al espejo. Y allí, parada, cada vez más desnuda, permitió que la mirada del espejo la penetrara hasta el fondo del misterio. Y así por fin, liberada de aquel pecado heredado, rescató el derecho a decidir sobre su vida. Levantó con fuerza sus dos manos y las estrelló contra el espejo. El vidrio se volvió añicos, pero no el espejo. De él seguía surgiendo esa mirada, ahora multiplicada, innumerable, presente en todos los rincones. Recogió una de las tantas miradas regadas por doquier y con ella se tajó la vida. Y la vida fluyó tibia, dulcemente tibia, acariciando el dolor. En el último momento, la mirada que salía desde muy adentro de su alma observó que la mirada de los miles de espejos había cambiado. Había aprobación, ligera, leve, pero aprobación. Y Juana María por fin descansó. Y pues bien, mi querida comunidad Namuy Learning, esta pequeña interpretación consta de 13 títulos, los cuales van a ir dejándonos una idea, y el primero de ellos es la autocrítica, ¿no? En esa autocrítica es importante considerar en qué momentos nosotros realmente tomamos conciencia cuando nos paramos enfrente del espejo. En la segunda instancia es importante considerar también cuándo vamos más allá, es decir, cuándo no analizamos solamente nuestros defectos físicos, sino que a su vez jugamos como con aquellas experiencias que hemos tenido malas o buenas para poderlos resaltar o a su vez dejarlos por debajo. Y pues precisamente es ese mensaje que nos envía nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando empezamos a analizar ya conscientemente aquellos defectos que tenemos, como por ejemplo en mi caso yo a veces empiezo a analizar todo lo que es la nariz, ¿no? Cada uno de los defectos que nosotros podamos llegar a tener. Siguiendo con la tercera parte de mi comunidad Namuy Learning, podemos destacar que aquellas cosas que nosotros resaltamos de nuestro físico, como en algunos casos pueden ser los dientes o la nariz, en algunas personas las orejas, los ojos, aquellas cosas que resaltan podemos llevarlas al punto de verlas como malas precisamente a causa de toda la experiencia y de todo lo que hemos tenido que vivir, como yo creo que ocurre en este cuento, es decir, se busca sentido por la vida misma. Y siguiendo por ahí mismo el hilo, con Namuy Learning se busca rememorar el pasado. Es decir, todo nuestro ser nos permite mirar hacia atrás cuando nos contemplamos a nosotros mismos ante el espejo,
qué fue lo que hicimos, cuáles fueron las cosas malas, y después de hacerlo, evocar aquellas experiencias, como lo vimos en el segundo párrafo, en el segundo título, que fueron malas para nosotros. Y pues bueno, unas más que otras, por supuesto, como ocurre en este cuento precisamente. Dedujo una de mis amigas, y me ayudó también a deducirlo a mí, la parte en que ella parece ser una meretriz, una prostituta, un trabajo nada fácil y sencillo, ¿no? Y por lo tanto está sufriendo y está pasando una gran adversidad en este momento, en el cuento como tal. Es un gran ejemplo para nosotros, porque nosotros también podemos ayudarnos a determinar nuestra propia causa a través de esta lectura, a nuestros propios sufrimientos. Y siguiendo por ahí mismo el hilo, en esta parte del reconocimiento, en ese quinto párrafo y último de esta primera parte, capítulo infinito, se nos deja ver cómo es de difícil analizarnos y pensarnos quiénes somos en realidad. Vale interrogarnos a nosotros mismos, como lo dice ahí el cuento. Y después de hacerlo, mirar cómo, en este caso, en el caso del cuento, la desilusión del futuro se une con todo lo vivido anteriormente, con esa pestilencia del pasado. Eso es algo muy duro, muy pesado y muy doloroso, que precisamente la autora nos deja ver a través de este cuento. Ese sexto párrafo lo llamé sueños, pero sueños sin cumplir precisamente, porque ahí se ve el peso de la vida, el peso mismo del camino que le ha tocado transcurrir, y a su vez ese mal sabor de no haber tenido un amor. Ella anheló la rosa sin espinas, rosa plástica al menos, pero no, nunca la pudo tener. De manera que es un anhelo que se deja ver, todos esos anhelos que también muchos de nosotros podemos llegar a tener en nuestras vidas y que no se han podido cumplir. Cada uno de nosotros pasamos por esa adversidad, y pues lo que se busca dar acá es esas dos miradas, esas dos contemplaciones de hasta qué punto uno puede llegar y hasta qué punto no se puede llegar. Ese creo que es el propósito principal del cuento. En el séptimo párrafo, precisamente hablando del capítulo finito, se puede contemplar cómo se trata de buscar salidas. Buscando salidas es el título de esta parte. Y pues nos podemos sentir encerrados, atados por esos eslabones del pasado, por esas malas experiencias, y esposados precisamente al recuerdo. Y pues estas cosas pueden jugarnos una mala pasada, porque en el momento en que nosotros estamos así intentamos buscar ayuda, y posiblemente no la mejor ayuda, como pudo haber pasado en este caso, o pueda que no, son detalles que no se dan, pero precisamente se dan esos dos sentidos. Vuelvo otra vez a retomar la idea de hace un momento, son dos miradas, dos mundos distintos que nos intenta mostrar la autora en este cuento, ¿vale? Entonces, las herramientas, por más que parezcan ser útiles, no resultan ser tan beneficiosas en algunos momentos. Y en el siguiente párrafo, en el octavo párrafo, siguiendo la idea, precisamente al no encontrar nada que pudiese ayudarla, y al ver, como lo dice acá, una parte y un apunte muy importante, y al ver que todas sus esperanzas se le derrumbaron, se le desnucaron. A eso se refiere precisamente esa alusión a Juan Salvador Gaviota. Y después de haber sentido y experimentado todas esas cosas que llevaba sobre sus hombros, ocurre algo llamado libertad, y es mirar hacia dentro de sí misma y tomar el derecho de decidir sobre su propia vida, que es lo que nos da a entender aquí la autora. De manera que esa libertad era precisamente el camino que ella consideraba que era el correcto, después de haber intentado todo lo que tenía a su alcance y a sus manos. Es lo que nos intenta dejar ver aquí la autora. Y pues esta libertad precisamente hizo que ella se quitara la vida a sí misma después de haber contemplado absolutamente todo su ser. En el resumen de los 3 últimos párrafos nosotros podemos ver lo que es una catarsis. En el momento en el que ella rompe el vidrio, el espejo, recoge uno de los pedazos y se taja la vida a sí misma. Y al final hay una aprobación, ligera, leve, pero aprobación. Es lo que dice el texto. De manera que no se busca incentivar el suicidio como tal. Es nada más para mostrar las dos caras, como lo he venido diciendo desde un comienzo, de la vida misma. De poder llevar con las cargas pesadas, difíciles, duras, o de llegar a un momento en el que uno dice no más, no continúo. Vale, no olviden que esa catarsis es para purificarse a sí misma y sentirse liberada de un dolor mayor. Por último, y a modo de conclusión, he podido encontrar
que este libro nos hace un llamado para no dejar pasar esas cosas por alto, no dejar pasar esos sentimientos, esos malos momentos, esas experiencias nefastas que tuvimos en el pasado por alto. Precisamente debemos prestarles la mayor importancia, inclusive más de lo que le prestamos a las demás cosas. Por ese motivo quería leer este cuento y espero les haya servido y les haya gustado muchísimo a ustedes. Y pues bueno, no olviden que esto es una simple interpretación. Muchas más interpretaciones, mucha más tela por cortar, claro que sí, pero pues el objetivo principal de cada cuento es leerlo y llevarnos esa primera interpretación de lo que nosotros leímos junto con el cuento. Ese sentimiento que nos deja después de... Es llevarnos ese sinsabor, ese misterio, ese ánimo, esa felicidad, esa tristeza que puede ser tan fugaz en un momento. Muchas gracias mi comunidad Namuy Learning y hasta una próxima.